Otra galaxia, con Emilio Piñataro y Juan Ode. Otra galaxia, un universo paralelo. Me quedé congelado en la imagen, están viendo a un Milo ahí, ¿no? Sonrisa de costado, Sí. ¿qué soy, no? Bastante bien quedaste, porque hay veces que uno queda Ahí en volví. peor estado. Sí. Sí. Ahí volví y ella volvió también. No se arrepintió después de lo que pasó el lunes pasado, todo lo contrario, lindísima incorporación la que tenemos nosotros a nuestra familia galáctica. Es la licenciada Delphi Martínez, que la podemos recibir hoy con un aplauso casero, Juano, ¿puede ser? Sí, claro. Para aplaudirla. Por el compromiso que tiene con nosotros. ¿Qué hace? Ay, chicos, qué honor, por favor. ¿Cómo va? Con la musiquita de En Terapia, Sí, me parece. gran serie. Me parece. ¿Cómo están tremenda ustedes? serie. Muy bien. Querida voz. Bien, bien, bien. Los estaba escuchando. La goleada del Barcelona, los hinchas de River. Muy interesante el Hay una programa. cosa también piola, Delphi, ¿sabés por qué? Porque me lo han preguntado no solamente una persona, y esa persona es nuestro queridísimo productor, Dieguito Celonca, que está muy involucrado con el fútbol femenino, sobre todo del Club Atlético Chacarita Juniors. Entonces me dice, pará, me hizo la de Fanta, ¿viste? Y al oído me dice, ¿no será la Delphi Martínez esta la que habla la gente, la crack de...? Y le digo, pregúntaselo a ella, no corresponde que yo diga que sí, rotundamente. Pero bueno, No, bueno, es así. Vos estás súper sí, involucrado. me gusta mucho. Me gusta mucho el fútbol. Jugué en Atlanta, jugué en excursionistas. Ahora estoy un poco retirada. Me estoy por operar, de hecho, el menisco para volver con todas las canchas. Pero sí, me gusta muchísimo el fútbol. Es algo que disfruto un montonazo. Mirá. ¿Lesión te pegaron por habilidosa o te lesionaste sola? Yo creo que las dos cosas. No, Sí, fui a... no te lo va a decir ella, pero no sabes lo que juega. No, Juan. no, porque por ahí No, fue después de No, una no, patada. A veces No la pasa, vi. fue una jugada puntual, digo, y viste, y pasó Fue y pasó. en una jugada puntual, tal cual. Fue en una jugada puntual, fui al choque con una jugadora, había ido a un torneo relámpago y sin masa muscular, y bueno, en ese choque hice un giro erróneo, errático de la rodilla y me rompí el menisco, hace 2 años. Claro. Tremendo. Bueno, por suerte no fue María. Cuando Mary jugó, mi mujer jugó con vos, ¿jugaron juntas en el mismo equipo o te leñó? Porque ella es más, ¿no? De sacudón. Es más de sacudón, es más de claro, defensa mediocampo, claro. sí, marca molesta. Acá me miro, Qué grande, como diciendo, Mary. ¿qué pasó? Bueno, en algún momento después vamos a es muy interesante también el mundo del fútbol, con esta perspectiva también de género, esta inclusión y esta mirada que nos debíamos hace muchísimo y que está tomando fuerza y nosotros lo celebramos. Ahora sí, mira, vuelta de página y nos metemos de lleno con el tema del día. Tenía un título. Tenía un título que es Adultos mayores entre la vulnerabilidad y la sabiduría, ¿no? Perfecto. ¿Y por dónde deberíamos arrancar? Aunque lo obvio, yo te decía también este fin de semana estuvimos charlando mucho y es lo que va a suceder siempre que tengamos encuentros los lunes, y yo te contaba algo particular, mi abuelo cumplió hace poquito, 93 años, cuántas dudas hubo, si ir a visitarlo detrás de la reja, no, los nietos, bueno, todo esto que está pasando, que ya tratamos la semana pasada en relación a nuestras culpas, nuestra carga y nuestra responsabilidad social, pero también hay una cosa como de qué mirada tenemos nosotros aquí, para no irte a una cosa mundial, digo, acá en la Argentina, nosotros acá en la capital, en Buenos Aires, ¿qué mirada tenemos? ¿Qué nos pasa con los viejos, no? Los viejos entendido con todo el corazón del mundo, lo digo, ¿eh? ¿Qué nos pasa con los viejos? Y cómo culturalmente también hay como una dualidad que se da acá, ¿no? Hay como una cosa olvidada, la sabiduría parece como una cuestión más oriental. ¿Cómo estamos hoy en relación a eso? Sí, es cierto. Está bueno, Emi, que lo contextualices porque hoy en Argentina los adultos mayores son aquellos mayores de 60 años. ¿Sí? En otros países, quizás más desarrollados, arranca el grupo etario a partir de los 65 años. O sea que es un grupo conformado por una gran cantidad de población. Es más, se estima que dentro de 30 años, aproximadamente 2050, la población de adultos mayores se va a duplicar. ¿Sí? Entonces es una población que merece su importancia, que merece que sean escuchados, que merecen que sean cuidados en este contexto tan particular, porque es la población de riesgo. Totalmente, iba a sumarte eso, exacto. Exacto, hoy son la gran lupa que cae en esto que también dijimos, ¿no? La marea que trae palabras como miedo, como cuidarse, como estar en casa, y los geriátricos, y viste que todo lo que llegaba, todo tenía que ver con esa lupa gigante sobre ese grupo que hoy definitivamente es el más vulnerable, ¿no? Más allá de todo lo que arrastra de
esto, ¿no? Social nuestro de cuánta bola le damos, cuánto atentos estamos o cuánta pelota le damos, empieza a pasar algo en este contexto bastante particular. Sí, tal cual. Sí, y son más vulnerables porque, primero que son más susceptibles de contraer enfermedades, no solo psicológicas, psiquiátricas, sino también físicas, respiratorias, sobre todo en el invierno. Todavía estamos pasando un invierno bastante crítico en cuanto a las enfermedades respiratorias. Pero también el tema de la vulnerabilidad es complejo, porque atañe a lo económico. Digo, los adultos mayores por lo general dejan de trabajar, tienen un ingreso económico mucho menor, cambian los vínculos, sufren modificaciones realmente muy importantes que hace que queden en un lugar mucho más expuesto que otros grupos etarios, ¿sí? Que adolescentes, jóvenes, incluso los niños. Eso por un lado, me parece que hoy por hoy es un grupo de riesgo, es cierto, son los más débiles, pero no me quería quedar con esa versión de la vejez únicamente, ¿sí? Porque son fuente de sabiduría, son gente que han vivido crisis económicas, guerras mundiales, algunos han llegado a vivir la Segunda Guerra Mundial, tal vez de jóvenes, digo, tienen un camino allanado, entonces escucharlos, darles valor a su palabra, estar lo más cerca posible. Vos me contabas, Emi, el finde, esta escena con tus abuelos, con tus padres en realidad, y estar cerca de la manera en que se pueda, obviamente siempre cuidándolos con el distanciamiento correspondiente, pero estar presentes. Esto es algo que les pido a todos los jóvenes que están escuchando, que traten de acercarse. Por ellos y también por una cuestión de un intercambio mucho más enriquecedor. A mí, particularmente desde chica, siempre me gustó hablar con adultos mayores, siempre con los profesores o padres de mis amigas. Es una población que me convoca un montón. Entonces, descuidarla en este momento, la verdad que sería en vano. Súper en vano. Y generalmente, Delphi, cuando, hablando ya del plano profesional y del ámbito del análisis, hay algunos patrones también que se repiten, hay algunas, no te digo patologías, no meternos directamente como en algo tan profundo, pero sí en empezar a pensar qué les pasa, digamos, vos empezás a tener ciertas respuestas tuyas o de colegas que van acercando, no sé, inquietudes como, qué sé yo, te puedo hablar de mis viejos que tienen promedio 70. Fue una década en la que después de ellos las parejas empezaban a separarse, por ejemplo. No estaba mal visto, todo lo que cargaban atrás. Yo no sé si será una de las tantas cosas que se hable, porque en terapia generalmente uno habla, por ejemplo, de su relación familiar o como en pareja, y que puede llegar a ser un tópico, no lo sé. Realmente, no lo sé cuáles son las preocupaciones o qué los invita a la terapia a los adultos mayores. ¿Se puede más o menos vislumbrar un camino? Sí, por supuesto. En los adultos mayores, hoy por hoy en la clínica hay mucho temática de los vínculos. Me parece que es algo que se trae un montón. La familia, la pareja. Muchas veces olvidamos que siguen estando sexualizados, que la sexualidad, digamos, está en tanto hay vida, ¿no? Está como invisibilizada también la sexualidad de los más grandes. O no, porque ya no pueden, o porque ya no quieren. Y la verdad es que eso es un poco un mito, porque el deseo en esa población sigue estando. Y sobre todo las consultas son a raíz de ciertas enfermedades, hay que decirlo, para no meternos en la densidad de la patología o de las neurociencias, el Alzheimer o todo lo que ya sabemos de las patologías en adultos mayores, pero sí se consulta también por una cuestión de modificación en los vínculos. ¿Sí? Es algo que sucede un montón, el distanciamiento, o recuerdo una paciente que estaba particularmente triste porque su hija ya había armado su vida, ella se había quedado sin trabajo, la habían jubilado antes de tiempo, bueno, había atravesado todo un proceso de cáncer que sobrevivió y la pasó realmente muy mal, pero la cuestión era que tenía menos ocupaciones, y lo central ahí, una lectura posible al menos, era que no había nadie ni nada que dependiera de ella. Claro, ¿sí? claro. Entonces, desde ahí se sentía más sola. Y es por eso que muchas veces, ¿no? Exacto, como un vacío. Esa era la palabra, Juano, que había traído, de hecho, la sesión. Siento un vacío. Un vacío porque antes lo ocupaba el trabajo, la hija, la pareja que tampoco estaba. Entonces, la soledad los vuelve incluso más necesitados afectivamente. Vieron que muchas veces se analoga la vejez con los niños, como que vuelven a ser niños, vuelven a ser infantes en un punto. Bueno, ¿en cuál sería? En el que se vuelven más necesitados afectivamente, y vincularmente ni hablar. Claro, ¿sí? Definitivamente. Juani.
Sí. No, pensaba también en esto que te iban a comentar o los temas que llevaban recurrentes. También pasa por el tema en cuanto a vínculos, me imagino que todos, varias temáticas, pero digo, puntualmente no me vienen a visitar mucho, esto de que vos decís de los vínculos, estamos, no sé, o peleados, porque viste que también pasa mucho que a veces esas peleas familiares van en el tiempo hasta el punto de llegar a alguien grande, tal vez después se da vuelta, pensando justamente, viste que, no, pero está grande, mejor me voy a acercar y voy a tratar de amigarme, a veces pasa eso, o a veces no, y por más que sea grande se deja ahí, pero digo, más o menos, ¿a qué apuntaban? ¿A estas cuestiones de los vínculos? Sí, a separaciones, a peleas, sobre todo a esto de que los hijos empiezan a hacer su vida, ¿no? Claro. Hay algo de los nietos que quizás devuelve algo de lo amoroso que se pierde con los hijos. Y sí, peleas estaban presentes, la verdad es que es una temática bastante recurrente, sobre todo en este tiro y afloje de la dependencia, de te necesito, pero no te lo voy a decir, pero me gustaría que vengas. Y bueno, ahora actualmente está todo mucho más difícil con las visitas, pero hay algo del perdón que repara muchísimo, sobre todo en la vejez, y repara también para los hijos, ¿sí? Yo por eso ahí sugiero que se acerquen, que estén cerca, que tengan la posibilidad de hacer una videollamada o acercarse con distanciamiento, mantenerlos activos. Es una población que además está hoy por hoy también aburrida, hay poco para hacer. Hay quienes no tienen este acercamiento a la tecnología que tal vez tenemos nosotros, entonces no saben cómo entretenerse. Es mucho más difícil el entretenimiento y los días se les vuelven mucho más largos que quizás a nuestro grupo etario, ¿no? Sí, yo lo venía pensando eso seriamente mientras escroleaba con mis pulgares el celular y me perdía un rato en las redes sociales o en mis inquietudes, y pensaba lo mismo, digo, yo ocupo hoy mucho mi tiempo ocioso, incluso para pasar el tiempo, de esa manera cuando no estoy con mi familia, que es mi prioridad. Pero pensaba exactamente en eso, pensaba en mis viejos, pensaba en mis abuelos, o en mi abuelo en este caso y su mujer, y también esto que también sigue siendo como muy crítico, y es que ellos han convivido fundamentalmente tecnológicamente con la televisión, y hoy por hoy, quieras o no, es un camino bastante denso, ¿no? La oferta televisiva que hay hoy para el consumo también que se está dando, también insisto en este contexto. Voy al ejemplo concreto. Yo cuando hablo con mis viejos, si de hecho están escuchando lo van a saber porque se los digo, les aconsejo, viejos, apaguen un poco la tele porque los envenena, ¿no? Esto viene pasando últimamente. Y una de las respuestas que apareció es algo que vos me decís, que dicen, pero apago la tele y ¿qué hago? Y te rompe la estructura, ¿no? Ahí es donde te empezás yo por lo pronto a sentir como, digo, puta carajo, ¿cómo está pesando también esta realidad? Porque si fuese otra situación ya iría a pasar unos días incluso con mi hijo allá, tendría otra cotidianidad y eso los mantendría, ¿no? Un poco más ocupados, pero es verdad, mis viejos, después de 6 meses, mi madre salió por primera vez hasta la esquina de su casa. Mucho tiempo, medio año. Aterrada, mirando, digamos, después soltó, pero miraba para los costados en una situación que yo te conté previamente, que bueno, por fin encontramos esta metodología recomendada por Paulo, nuestro médico de cabecera. Me dijo, es una buena manera esta de salir, dar un paseo al aire libre, por lo menos, que es lo que está permitido, y así fue, lo programamos y fue muy saludable, muy saludable. Sí, y probablemente le hayas hasta cambiado la semana, el mes y la cuarentena con esa visita. Tener en cuenta eso, que quizás pequeños gestos por parte de la red familiar o de la red de amistades, de vínculos, pueden cambiarles la perspectiva de la semana, ¿sí? Total. En relación a lo que decía Emi, también tener presente que hay que ingeniárselas como psicoterapeutas, como psicólogos, como analistas, bueno, sea la vertiente que uno elija desde la salud mental, para llevarles las mejores herramientas, porque a mí me pasó, por ejemplo, hace poco de recomendarle a una paciente unas clases de yoga virtuales. Ajá. Y bueno, y no se enganchaba con la yoga virtual, porque a ella le gustaba ir, sentarse, estar en el grupo, claro, ¿sí? Claro. Tomarse el bondi, cosa que no puede hacer, transporte público. Imagínense, está todo coartado para ellos. No sé si claro. Se acuerdan, chicos, en abril, más o menos mediados de abril creo que fue, que se intentó implementar una medida para que los adultos mayores pidieran permiso para salir a la calle. De acuerdo. ¿Se acuerdan? De acuerdo.
bueno, hubo una polémica en relación a esto. Yo no creo que se haya podido implementar, o si se implementó fueron por unos días o unas semanitas. Pero ¿qué mensaje estamos dando ahí? ¿Estamos dando el mensaje del cuidado? ¿Qué les estamos diciendo? Bueno, no pueden salir, quédense en sus casas. ¿Acaso no podemos apelar a su responsabilidad, a su experiencia? ¿Sí? Y les tenemos que decir, bueno, pidan permiso para salir a la calle. Es una manera también de tratarlos como difuntos en un punto. Difuntos como sin función, ¿no? Y ahí es donde, ojo, porque cuidar a veces puede ser invalidar. Yo resignificaría un poco lo que significa hoy para nosotros cuidar de nuestros adultos mayores. Ojo, porque cuidar puede ser invalidar y no es la idea. Volverlos impotentes. ¿sí? Bueno, de hecho se ve mucho se ve mucho de esta responsabilidad, justamente, en muchos casos, en muchos otros no, porque también, digamos, vale la aclaración, pero digamos, es como que entienden también el riesgo que tal vez la edad que están atravesando refiere, puntualmente hablando de esta enfermedad y de la pandemia, y tal vez, y son los primeros que te dicen, escúchame, el primero que no se la quiere agarrar soy yo, quédate tranquilo que, digamos, tengo ganas tal vez de dar una vuelta, lo quiero hacer, pero quédate tranquilo que voy a tomar todos los recaudos, porque claramente soy consciente y yo no me la quiero tomar. Y no me la quiero pescar, digamos, esta enfermedad. Hay mucho en esa también responsabilidad y conciencia, como también ahora a las 4 de la tarde va a haber seguramente infinidad de adultos mayores en situación de riesgo que van a estar en el obelisco, una pancarta, bueno, ok, también tenés de esos. Pero digo, en líneas generales hay como una conciencia. Hay conciencia, sí, por supuesto, y así como apelan a nuestra responsabilidad, ¿por qué no podemos apelar a la responsabilidad de los adultos mayores? Digo, ellos pueden decidir, hay casos obviamente en los que no es viable, y la verdad es que no es posible, por cuestiones cognitivas, por cuestiones de capacidad para dirigir sus acciones y demás, pero me parece que ellos pueden también decidir, y pueden decidir cómo cuidarse, obviamente entre todos y como familia y con la red, tratar de apoyar esta versión del cuidado que no tenga que ver con invalidarlo, ¿sí? Esto me parece muy importante para transmitir. Claro. Que no los dejen en un lugar de impotencia Total. Y darles todo lo contrario, algo del sentido de la actividad, sobre todo que está tan achatada hoy por hoy. Claro, y aparte, generalmente sucede esto, Delphi, que cuando uno quiere trabajar en red, que siempre es aconsejado, digo, para los que tienen hermanos con padres mayores, como es mi caso, y el de muchos, es muy difícil también llegar a un único mensaje, ponele, porque todos estamos atravesados incluso por lo que nos está pasando a nosotros mismos, y qué difícil es no trasladarle tus propios miedos, tus cuestiones, ¿no? Que en realidad no te estés hablando a vos en ese pedido de cuidado, porque como bien dice Juano, yo creo que son principalmente, más allá de que habrá alguno que niegue la realidad, otro que sea más rebelde, otro que sea más temerario, o lo que sea, u otro que está y te dice, ¿y qué querés que haga si yo tengo que salir a laburar igual? Porque hoy estamos hablando de adultos mayores, pero un abuelo, por darle también una significancia, puede tener 60 años, 50 y pico, 60, es gente muy joven, recién hablabas esto, y yo pensaba cuando decías esto de los 60 años, te aseguro que cualquier persona que le preguntes de 60 años cómo se siente, y no se siente un viejo ni en pedo. Claro. Ni cerca. No mucha son gente está sinónimos. súper activa, súper activa. Sí, y gente que sigue trabajando incluso, está bueno que lo remarques, Emi, porque yo hablé al principio de cierto recorte en las obligaciones laborales y demás, pero en Argentina, hoy por hoy, a los 60, con la jubilación mínima, si no tenés una entrada de trabajo, es casi imposible. No, y te quedan 20 años por delante, además. Claro. Para el promedio que hay. Sí, incluso a nosotros también nos queda tiempo por delante, porque muchas veces pensamos que la vejez es algo que puede o no suceder, que es como optativo. Me hace acordar a la materia, de hecho, vejez, que en nuestra Facultad de Psicología de la UBA es optativa. Mirá. Como si fuera optativo envejecer, ¿no? En un momento era obligatoria, ahora pasó a ser optativa. Digo, es una lectura también posible para hacer en este momento, porque ¿a quién se le ocurre que puede ser optativo envejecer? Bueno, que tal vez no tenga muchas ganas de eso, ¿no? De seguir viviendo. No, total, y ese es un puntazo para entender, claro, que además este contexto lo que nos hace a muchos es reconocernos grandes, y a una persona que tiene 70 años, que por ahí está
sintiéndose bien, lúcido con todas sus funciones, o algo achacado, porque eso es indefectible, pero que te dice, pará, o sea, no me ubiques ahí. ¿Cómo yo voy a ser el vulnerable? Y es reconocerse en un lugar en el que creo ninguno quiere estar. Y a lo largo de la vida, qué sé yo, un pibe de 20 años, yo tuve 20 años, ni en pedo pensaba, ¿qué va a pasar cuando sea grande? Faltaba tanto por delante. Hoy con 40, ya con canas, con un hijo, estoy Y en la estamos mitad. cada vez más cerca, Yo claro. quiero pensar que estoy en la mitad. Mirá qué optimista. Quiero pensar que estoy en la mitad. Pero bueno, lo pienso. Lo pensás y eso también hace que empatices un poco más con los más grandes, Sin incluso duda. con tus papás, no solamente con los mayores, digamos, mayores de 70 u 80 que ya están más cerca de la muerte, hay que decirlo así, porque también hay mucho miedo de hablar de la muerte. Es una Obvio. población relegada por muchos motivos, ¿sí? Porque además están cerca de la muerte. Quizás eso es lo que los hace más sabios, todo lo que han vivido, ¿sí? Todas las experiencias, el recorrido que tienen, el camino allanado, lo que vivieron, ¿no? Como les dije antes, a nivel país, a nivel experiencia en este país en particular, bueno, crisis económicas, dictaduras, guerras indirectamente también que han vivido. Digo, escucharlos, ¿no? Escuchar la palabra de ellos y también prestarles atención y darles valor a su palabra, no solamente escucharlos, darles valor a la palabra, porque digo, por algo dicen las cosas, tienen más vivido, entonces me parece que es una población que hoy por hoy está relegada, está en el ojo de la tormenta, Sí. y tenemos que sí o sí cuidar de ellos, y sobre todo esto, resignificar el cuidado que estamos teniendo sobre ellos, porque Sí. muchas veces, con la intención de cuidarlos, los Obvio. victimizamos más. Sacame una duda, porque quizás pueda servir como herramienta para los que están del otro lado. A mí también me pasa. Estos momentos, estos lunes van a ser seguramente bastante autorreferenciales por parte de los tres, me parece. Vos tenés todas las herramientas y tenés los mecanismos para abrirnos los espectros. Pero pensaba que yo también lo hablaba con Gabriel, con mi terapeuta, que muchas veces me pasaba que cuando hablaba, por ejemplo, con mis viejos, y en este caso puede ser repetido para los que están del otro lado, con sus padres, abuelos, tíos, con quien sea que hablen, y en un momento caía con que todas las charlas eran iguales. Te puede haber pasado antes, pero ahora es peor porque empezás. ¿Y cómo están? ¿Y cómo querés que estén? Y en esta realidad, y sí, y empezás. Coronavirus, pandemia, muerto, gente, no salimos de eso. ¿Y qué hicieron? Y no mucho. Bueno, y terminaban todos los, digamos, paquetitos de diálogos así. Y en un momento dado que yo me encontré angustiado en esa situación, le dije a Gabriel, necesito hablar de otras cosas. Y él me dijo, y empiece a hablar de otras cosas, conózcalo más a su padre, pregúntele cosas que alguna vez no ha tenido respuesta, consúltele que seguramente, ¿y sabés qué funciona? Me puse a hablar de otras cosas. Me puse a hablar de otras cosas, de su padre, de cuando él era chico, de dónde vivía, de cómo era el barrio, de qué le gustaba, no sé. Y yo me empecé a encontrar en otro lugar. Viste que aparte es un poco cruel, porque después decís, puta, ¿por qué no lo hice antes? Pero bueno, después también enseguida entra el reproche. Sí, viste, Claro. esta Sí. es una maquinita que no para, ¿no? Me estoy señalando la cabeza, por cierto, a los que están del otro lado. Bueno, pero ¿puede ser esto un buen mecanismo en el Es diálogo? un buen mecanismo, sí, por supuesto. Pensar en otros temas, contar incluso las propias experiencias, cosas que pasaste en la semana. Digo, a veces uno piensa que el otro no le va a interesar, y sí, como te decía hace un ratito, Emi, también le podés cambiar la semana con un llamado. Y en la temática del coronavirus, del COVID, de la pandemia, está a la orden del día y están un poco también cansados ellos mismos de escuchar de este tema. Entonces, sí, la distracción, elegir otras temáticas, escucharlos, preguntarles, sobre todo porque se entusiasman mucho ante las preguntas, podés tener conversaciones eternas y muy enriquecedoras. Digo, a partir de las experiencias de cada adulto mayor, la verdad es que a mí particularmente es una población que me convoca un montón. Si me preguntás de quiénes aprendí en esta vida, por lo general son todos mayores de 60 los que elegiría, ¿sí? Mirá, Sí, para mí es una población súper interesante, súper interesante. Y decías esto de lo autorreferencial, ¿sabes qué? Y pensaba también en una frase que me decía mi abuela. Mi abuela me decía que la vida era larga. Y últimamente lo vengo pensando bastante. También me pregunto, bueno, ¿por qué la estoy pensando tanto, ¿no? En los últimos meses? Quizás sea por una cuestión de renegación, ¿no? De renegar la muerte en este momento que está tan cerca de todos nosotros, tan presente.
Y también porque es una frase que un poco contrasta con lo que estamos acostumbrados a escuchar, de que la vida es corta y que los días hay que vivirlos como si fueran los últimos. Y bueno, tal vez la vida sea larga, tal vez tengamos el próximo año, y este no sea un año perdido, como decía Juan hace un ratito, para tener alguna revancha, para seguir con los proyectos, para seguir viviendo. Digo, a quienes son más ansiosos, quizás esta frase de la vida es larga tranquilice también un poco, ¿no? Totalmente. Claro. Totalmente, es otra perspectiva. Nosotros buscamos permanentemente. Si haces un raconto, yo cada tanto también digamos, trato de como entrar en eje, ¿no? Esto que le recomendabas vos a tu paciente, entrar en eje. Lo que hago es un ejercicio que pongo los pies sobre la tierra o sobre lo que encuentre, pero digo, trato de estar derecho, y vos sabés que muchas veces me pongo a pensar, digo, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Qué quiero? ¿Qué hice? Cuando me pongo a repasar, que hay un montón de cosas que obviamente ya la memoria no me acompaña, cuando antes sí, y ese es todo un indicador, ¿no? Porque digo, bueno, hay un montón de cosas que no me acuerdo, es porque ha pasado mucho, y digo, realmente con 40 años, sabiendo que puede ser la mitad de mi vida, ya ha pasado un montón para lo que pueda llegar a pasar. Entonces, esa mirada, sí que te da una bocanada de aire fresco. Claro. Hay un rato, ¿eh? No, Gabriel, por ejemplo, también mi terapeuta me decía la otra vez, cuando yo estaba en la encrucijada, digo, era en junio, ¿no? En el cumpleaños de mi vieja, digo, ¿qué hago? Voy detrás de la reja, le llevo un regalito. Digamos, todavía faltaba para que lleguemos a agosto, septiembre, con este nivel de cansancio, pero... Y él me dijo, ¿sabe qué es lo importante? Que festeje el próximo cumpleaños. Y ya está. Entonces ahí me la estiró y me hizo pensar, claro, ¿por qué uno tiene que estar pensando en que mañana puede ser el último día? Tal cual, la capacidad para postergar, ¿no? Algo que hablábamos también la vez pasada, poder decir, bueno, va a haber otro cumpleaños, va a haber otra oportunidad, ¿sí? Pensarlo de esa manera y también entender que hay algo que decía Sófocles, el filósofo griego, autor de Edipo Rey, de Antígona, lecturas obligadas para el psicoanálisis, y él planteaba que los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo. Los que llegan a testear la vida, ¿sí? A amarla de verdad, a amar, digo, sus defectos, sus fracasos, sus éxitos, todas las vicisitudes, son aquellos que están envejeciendo. Mira qué interesante. Sí, me lo recordaba también esta charla que estamos teniendo, porque la verdad es que es algo que sucede con el tiempo, que uno a veces piensa que los jóvenes son los que están más desenfrenados en cuanto a la vida y que tienen estas ganas de vivir y demás. Bueno, y la población adulta mayor, la verdad es que también, claro, y tienen sus deseos y tienen ganas de vivir y de seguir viviendo y de seguir siendo acompañados. Se modifican, obviamente, se cambia la zanahoria, Por digamos, supuesto. a seguir, pero sigue estando ahí. Sigue estando presente. Sí. Total. Bueno, Delphi, qué lindo que es tenerte todos los lunes, ¿eh? Lo confirmo. Me encanta, lo confirmo. La próxima semana nos volveremos a encontrar, al igual que recién con nuestro invitado. Vos ya sos parte de la familia, pero no por eso no tengo que dejar de agradecerte el compromiso, sabiendo que hoy es feriado, las ganas, estamos metiéndole mucho, y ya te lo digo siempre por línea privada, pero es justo que se enteren los que están del otro lado, que se ha generado un vínculo precioso que acaba de nacer, pero que todavía tenemos un recorrido largo. Así que el próximo lunes volveremos a encontrar por acá. Volvemos a encontrarnos, chicos, mil gracias de vuelta por el espacio, me encantó. Sí, la verdad que lo disfruto un montón, y bueno, nos vemos el próximo lunes. Ahí está, beso y abrazo. Un beso grande para los oyentes. Ahí está. Y a todos ellos, los nombrados ya, pueden seguirla a Delphi en las redes, la encuentran, Delphi Martínez, la van a ubicar en Twitter, en Instagram, en todos lados. A propósito de eso, Juanito...